5. Libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 5. Una vez más, hermano, sigamos adelante, hay que intentarlo. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios nos da otra oportunidad. Lo tenemos, si todavía no lo he encontrado, ahí lo puede ver en la pantalla, hermanos. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Te pido, Padre, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que a través del mensaje, Señor, seamos edificados, seamos confrontados, Señor, fortalecidos, mi Dios. Gracias te damos, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas. Que sea tu palabra y no palabras vanas, palabra de hombre, Señor. Me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estamos hablando, cuando dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, estamos hablando de un personaje que muchos conocemos que se llama Sansón. ¿Qué piensan cuando se habla de Sansón? Amén. Un hombre fuerte, ¿verdad? Y peludo. Un hombre fuerte y con el pelo largo, ¿verdad? Cholo, así en el gimnasio. Usted dice, eso que pasa en los gimnasios y que tiene grandes ñecas, dice usted, quizás así era Sansón, y alto y todo, y verdad, fuerte, hermanos. Pero en verdad la fortaleza de Sansón no venía de su estructura física, aunque sí le valía, pero la fuerza o la fortaleza de Sansón venía de parte de Dios. Porque una vez que Dios los soltó, una vez que Dios los dejó a Sansón, se fue toda su fuerza. Ya no había fortaleza en él. Entonces la fuerza viene de Dios. Lo mismo sucede en nuestra vida. La fuerza viene de parte de Dios, hermano. Cuando usted dice, ya no puedo más. Estoy cansado, Señor. Estoy cansada, Señor. Ya no aguanto, Señor. La fortaleza viene de Dios. Aunque usted diga, ya no aguanto a este viejo que me has puesto a mi lado, Señor. Pues no se lo puso el Señor, hermano. No se lo puso el Señor. Usted lo eligió, hermano. Entonces, fuerza, hermano. Fuerza, Dios le va a dar la fortaleza. Y usted, mi hermano, no se quede atrás, ¿verdad? Usted ya no aguanta a esta señora. Señor, ayúdame, Padre. No. Fuerza, hermano, que usted le eligió. Aguante. ¿Amén o no amén? Bueno, pero hermanos, fíjense que la vida de Sansón es un poco contradictoria. Era un hombre con una gran fuerza física y tenía mucha fe, y Dios lo utilizaba mucho a Sansón, pero también mostraba una gran debilidad moral. Entonces, desde niño, desde antes que naciese, Sansón había sido elegido por Dios, y Sansón fue un juez durante 20 años. En esa época, la nación de Israel no tenía rey, era gobernada por los jueces, ¿verdad? Gobernada así, digámoslo de esta manera, que los jueces dirigían prácticamente. Entonces él gobernó durante 20 años. No fue de que hoy ya creció y ya mañana ya estaba que murió. No, fue durante 20 años. Dice la Biblia, hermanos, si usted al leer el libro de los Jueces va a encontrar que a cada rato dice la Biblia estas palabras: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esto lo dice del versículo 1 del capítulo 13. Y siempre sale, y los hijos de Jehová volvieron a hacer lo malo delante de él, y ellos se volvieron a otros dioses. Y entonces Dios permitía que le llegara, podríamos decirlo así, juicio. Por eso los entregó en manos de los filisteos. Y entonces es donde
ahí aparece Sansón, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Que van a tener un hijo y va a ser nazareo, no nazareno. Nazareo, hermanos, es como un voto que hacían. Hacían un voto donde ellos, el nazareato, no se cortaban el cabello, no tomaban vino, no comían cosas inmundas o cosas que estaban prohibidas por la ley, cosas que Dios consideraba que eran inmundas. No tocaban cosas inmundas como cadáveres, cosas así, hermano. Es el nazareo. Por eso es que Sansón no se cortaba el cabello, porque era parte de su voto. Él no tenía que hacer esas cosas, hermano. Y fíjese que la historia comienza con lo que acabamos de leer, ¿verdad? Con que Dios les dice que van a tener un hijo y que va a ser nazareo, no nazareno, porque Jesús, o sea, he escuchado la palabra Jesús de Nazareno, ¿verdad? Pero no es, Sansón no era nazareno, nazareo. A veces nos confundimos con eso, ¿verdad? Solamente para aclarar, hermano. Entonces, el ángel se le presentó al Señor y el Señor le dijo que va a concebir y dará a luz un hijo, y no tocará vino, no tomará vino, no era esto, no era lo otro, ni la mamá tampoco. La mamá no tenía que tomar vino, no comer cosas impuras, entonces la mamá también. Entonces, bueno, pues resulta, hermanos, bueno, antes de pasar, para que veamos lo que dice el versículo 8, dice: entonces oró Manoa a Jehová, que es el papá de Sansón, y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe qué hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Pero, hermanos, resulta que después del anunciamiento que le había hecho, nace el niño, Sansón. Otro punto muy importante, hermanos. ¿A cuánto les gusta el contexto? Así para entender, ¿verdad? Nos gusta, hermanos. A mí me gusta el contexto y la historia para encontrarle sabor, hermano. Miren, no hay nada. ¿Cuántos ven series aquí de esas, ¿cómo se llama? ¿Plataformas? ¿Cuántos ven las series, hermano? Amén. ¿Cuál ve, hermano? El patrón del mal. Novela, pues ¿cuánto le gustaba ver novela? Pero eso no, yo nunca vi novela, pastor. Ya me recuerdo que estaba viendo Dos Mujeres. ¿Se acuerdan? Que veía esa novela. Bueno, entonces, hermano, no hay nada mejor, hermano, que usted empezar ya a hacer una película o algo que le agrade desde el inicio, ¿verdad? Porque usted sabe el por qué sucedieron las cosas, el por qué esto, el por qué lo otro. Entonces, un día de estos, hermano, hablando de serie, me pongo a ver una serie. Y yo la sentí corta, ¿verdad? Y bueno, terminó. Claro, dije. Y hay algunas cosas que no le entendía. Pero como hay películas así, ¿verdad? Que a veces que uno no le entiende nada. Y después cuando me la pongo otra vez, me había saltado una temporada completa. Y ya no le hallé, hermano. Y entonces dije, la voy a ver otra vez desde el inicio. No me gustó, ya no veo eso, mejor. No le encuentro gracia. Entonces lo mismo en la Biblia, hermano. La Biblia es mejor todavía. Debemos de entender el contexto, lo que está sucediendo alrededor, hermano. Entonces estaban los filisteos, atacaban a Israel, Dios los había entregado a ellos. Y aparece Sansón, ¿verdad? Y Sansón, ¿verdad? Como todo un ser fuerte, cholo, ¿verdad? Y sus padres lo adoraban porque también no podían tener hijos. Y entonces Dios le dio ese hijo. Y entonces creció y todo. Y aquí vienen los primeros problemas o inconvenientes. Miren, Dios estaba con Sansón y el Espíritu de Dios estaba con él. Y él derrotaba a los filisteos. Y él hacía pues con ellos lo que quería. Pero resulta que el Sansón, ¿verdad?, no respetaba esas cosas que le habían dicho de niño que tenía que hacer. Entonces, él con su fuerza y con todo su poder sí derrotaba ejércitos, hermanos. Pero a pesar de que Dios estaba con Sansón, continuamente quebrantaba los votos del Nazareo. ¿Qué?
se ponía de vez en cuando, se echaba sus tragos. ¿Qué? Se metía con mujeres que no debía meterse. ¿Qué? También, fíjese, primero se casó con una filistea. ¿Quiénes estaban en contra de Israel en esa época? Los filisteos. Y Dios había dicho que no se metieran con ellos. Entonces él viene y le dice a los padres: papá, a mí me gusta la fulanita allá, la filistea de allá, del pasaje 25, me gusta ella, papá. Pero mira, hijo, ella no es cristiana, ella no se congrega en ningún lugar, ella no quiere nada, pero yo a ella quiero, papá. Vayan y consíganmela. No, hijo, no te conviene. Dios ha dicho que no nos metamos con los filisteos, pero como es necio y al niño le tienen que decir que sí, ¿verdad? Porque el niño manda. Entonces necio, y se metió con ella, se casó con ella, y Dios no había aprobado eso, no estaba aprobado por Dios. También, además de eso, ahí primero estaba fallando ya a su voto. Número dos, también, fíjese que iba de camino y se encontró un león. Y cuando encontró el león, viene él y se pelea con el león. Y viene el poder de Dios sobre su vida y mata al león. Y entonces deja ahí el cadáver y se va, sigue caminando. Recuerde que el voto de Nazaret era que no tenían que tocar cosa inmunda. Cuando venía de regreso, ya estaban solo los huesos, y en medio de los huesos se había formado un panal de abejas. ¿Cuántos conocen los panales? No saber qué es panal de abejas. Solo conozco la miel del osito del súper. Solo conozco la miel del osito del súper, hermano. ¿A cuánto le ha picado alguna vez aquí? Duele, ¿verdad? Duele, hermano. Mire, cuando yo digo a donde mi abuela, este es un anuncio, ¿verdad? Para los que están ahorita llamándome, hermano. Ya saben lo que me llaman, ¿verdad? Entonces, fíjese que nos íbamos al campo y tenía unos amigos que por maldad, con la hundilla, le daban los panales solo para salir corriendo, y detrás de nosotros un montón de abejas, ¿verdad? Y nos picaban todo, pero eso es vida, hermano. Eso es adrenalina pura, hermano. Ahora, si usted es alérgico a una picada de abeja, ahí quedaba, hasta ahí llegaba, hermano. Pero mire, Dios se puede, y aquí estamos, hermano. La cosa es que Sansón iba pasando, hermano, iba caminando y ve el panal y agarra el panal y se lo iba comiendo, ¿verdad? Agarró la miel, porque me imagino yo que era un panalito, ¿verdad? Había de las abejas productoras de miel. Entonces agarró y iba comiendo y le da a la mamá y al papá. Qué rico, ¿dónde lo sacaron? Por ahí lo encontré. Todavía les mintió y no les dijo que era que lo había tocado algo inmundo. Otro error de Sansón, que él comió del panal de un animal muerto y no tenía que tocar eso. Dios se lo había ordenado. Se metió también con rameras. Y Dios le había dicho que no tenía que hacer eso. También hizo eso. Y además de eso, hermanos, tomaba vino. Entonces él estaba fallando a ese voto de nazareo que había hecho. Pero aún así, y a pesar de todo, a pesar de su desobediencia, Dios lo utilizaba mucho. Aún con todas esas rebeldías, cuando él se enojaba y se enfrentaba a los filisteos, Dios le daba la victoria. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, con cada persona tiene un propósito y lo va a utilizar según su voluntad, según sus propósitos. Aún así que usted diga, uy, ese hombre o esa mujer tan pecadora y está sirviendo en la iglesia y está sirviendo en la puerta y yo le he visto allá como es y como es aquí, como es allá. Entonces la gente señala, pero Dios tiene un propósito para ello. Dios tiene un propósito y Dios lo va a dejar. Ahora yo le digo, de repente va a llegar la disciplina de Dios. Eso no significa que vamos a hacer lo que nos dé la gana y que nunca Dios nos va a disciplinar. ¿Cómo no? Va a llegar la disciplina de parte de Dios, porque a Salomón le llegó el momento, digámoslo así, le llegó el día. Como dicen, a todo chompipe le llega su 31. ¿Será cierto, hermano? Amén. Y a todo cuchito le llega su 24. Amén, hermano. Entonces así es, hermano. Entonces mire, a pesar de todo, Dios siempre le daba la victoria. Bueno, y entonces él hacía lo que le daba la gana. Entonces siempre, a pesar de su rebeldía, a pesar de su pecado, Dios estaba con él.
Después de todo eso, hermanos, todavía, ¿verdad? Conoce a una señorita que se llamaba... Eso, hermanos, de escuela bíblica, hasta ver quién siempre, ¿verdad? Amén. Conoce a una señorita que se llamaba Dalaila. Oh. Es que hay que modernizarlo. Y él solo la vio y dijo, Dalaila. Y le cantaba, Laila. ¿Y por qué le da risa, hermano? O sea que la ha oído y la cantaba usted. ¿Y por qué me abandona? Y entonces se enamoró de ella. Y Dios ya le había dicho, no te metas con esas mujeres filisteas, te va a ir mal. Pero la Laila era un amor con Sansón. Sansoncito, bueno, ¿qué tal? ¿Qué amor que hay? ¿Tuviste victoria con los filisteos? Ay, esos grandes ñeques que tenemos con Sansón. Uy, es para el gimnasio. Ay, sí, le decía Sansón, levanto no sé cuánto de peso. Le decía, ay, es que si ese pelo tan bonito, esos colochos, o ese pelo, no dice la Biblia que era colocho o era pelo liso, ¿verdad? Pero qué cabellera más hermosa, Sansón. Y le endulzaba el oído, hermano, y como, es que mire, hermano, el hombre, así en general, que una mujer le hable cariñosito. Hola, ¿qué tal? Entonces lo mismo le pasó a Sansón, hermano, y le hablaba, era una mielita, no era nada el panal de dulce que le hablaba. Y en una oportunidad estaba ella y le dice, mira, y entonces los filisteos, los demás amigos, los de Dalila, le dicen, ¿verdad? Mira, decirle dónde está su fuerza, cuál es el secreto de su fuerza, dile, preguntale cuál es. Y entonces viene Sansón y ahí con Dalila, ¿verdad? Mira, revélame cuál es el secreto de tu fuerza, ¿por qué es que tenés tan fuerte y esos ñeques que tenés, que no sé qué, ¿dónde está el secreto? Y viene Sansón y le juega y una pasada, va y le dice que era no sé qué, que no lo coloche, nada. Usted lo lee después despacio ahí, ¿verdad? Y ya resulta que aparecen hermanos ahí, ¿verdad? Y no era eso porque lo amarraron y él se soltó y todo. No era esa la fortaleza. Y luego otra vez, Sansón, ¿por qué sos tan mentirosito conmigo? Qué malo sos, me estás mintiendo. ¿Y por qué? Otra vez le hace y le vuelve a mentir y bueno, se libera otra vez. Y después, hermano, de tanto que le insistía, de tanto que le endulzaba el oído, le dice, sí, mi fuerza está en el cabello. Ay, no. Se duerme, le cortan el cabello. Y cuando llegan los filisteos a quererlo agarrar, él pensó que todavía tenía fuerza, porque se vio su músculo, se vio su fortaleza física. Y él dijo, siempre tengo la fuerza. Pero no era por el cabello, sino porque Dios ya lo había dejado solo. Dios ya lo había. Dios le dio muchas victorias, pero en esta oportunidad dijo Dios, no, bueno, insististe en lo mismo, pues te dejo solo. Fíjense, hermanos, en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 18. Dice la Biblia, hermano. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y esto es lo importante. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y aquí viene lo importante, ¿no? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
ya no estaba Dios con él. Y aunque se vio fuerte, aunque se vio y en su mente creyó y pensó que él iba a derrotar nuevamente, ya no pudo. Ya no pudo. Porque, hermanos, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Fue atrapado y se lo llevan y empieza la humillación, de las peores humillaciones sobre la vida de Sansón. Hermano, se lo llevan. Mire lo que dice el 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Las piedras de molino de la época, hermanos, eran unas cosas así redondas y con peso, no recuerdo exactamente cuánto era el peso de esas piedras. Y esa, hermanos, lo amarraron, le sacaron los ojos. ¿Cuánto dolor habrá tenido cuando le sacaron los ojos? Lo amarran a esa piedra de molino y él tenía que estar moliendo, dando vueltas en vez de un animal, porque eso lo hacía un animal de carga. En vez de un animal de carga, él estaba dando vueltas y moliendo lo que ellos tenían que hacer, era su trabajo. Y entonces él daba vueltas y vueltas y vueltas. Ese era el trabajo de Sansón. Aquel hombre fuerte, aquel hombre poderoso, aquel hombre usado por Dios, hoy estaba humillado totalmente. Y era la burla de todos los filisteos. Por cosas que nosotros quizás creemos que son pequeñas, pero es por desobediencia, ¿no? Y él seguía, hermanos, miren, le sacaron los ojos, dice la Biblia, hermanos. Se burlaban de él, lo tenían como un payaso. Y hermanos, miren, a veces la gente se burla de nosotros los creyentes. A veces la gente habla de nosotros, hermano. Y habla con justa razón, hermano. Oye, esa hermana ahí va para la iglesia con ese uniforme. Y hoy hasta nuevo uniforme les han dado. ¿Y cómo pasa aquí gritando en la casa, insultando a medio mundo? No se le puede hablar porque la vieja le sale a uno con una gran espada. Y eso, hermanos, da vergüenza. Y la gente habla. O usted llega de repente, llega usted a fiar allá a la tienda, a la tortillería, y dice, por andarle dando todo el pisto al pastor, siempre lo meten a uno, hermano, porque le da todo el pisto al pastor. Aquí anda, no tiene nada, este maestro todo, aquí anda una gran lipidia, una gran pobreza, porque nada, no tiene nada. Mire, de burla servimos, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ni siquiera dan en ofrenda. No es porque el pastor le quita. No, hermano, si es que a nadie le quita nada. O de repente ya andamos hablando, hermano, como peor que la gente que ni siquiera se congrega, que ni siquiera conoce de Cristo, y damos pena, como dice, pena ajena, por nuestra forma de actuar, de caminar. Porque llega un límite. Llega ese límite y Dios dice, no, hasta aquí. Obviamente, hoy, hermanos, en la época de la gracia, no que el Espíritu Santo se le va a salir a usted y ya lo va a dejar ahí abandonado. En esa época, sí, el Espíritu de Dios se salía de ellos y los dejaba solos. Hoy lo que hacemos nosotros es que contristamos al Espíritu y nos deja ya hacer lo que te da la gana. Porque ya muchas veces nos habló y nos dice, mira, eso que estás haciendo no es correcto, mira eso que como estás actuando, no debes de ser así, mira si vos te congregás, mira si vos servís, y hablando de esa manera, nos dice, pero llega un momento que vea qué hace. Y después nos viene el juicio a nuestra vida, hermanos, y no entendemos las cosas, no entendemos el porqué, no entendemos por qué todo nos sale mal. Pero a veces, hermano, es consecuencia de nuestros actos, de nuestras propias decisiones. A veces andamos el orgullo aquí, mire, la soberbia aquí, hermano. Pero arriba, que nadie nos puede decir nada, nadie nos puede, pero ni llamar la atención. ¿Y qué? Pues si yo así soy, ¿y qué? Pues a mí me vale. Prácticamente le estamos diciendo al Señor, Señor, usted no puede ni conmigo.
Cuando tenemos ese orgullo, hermanos, ese orgullo, cuando el Señor dice que Él ve de lejos, ve así, le causa repulsión. 6 cosas abomina a Jehová, mas su alma 7 detesta. Y son los ojos altivos, es el número 1, los ojos altivos, el que te ve de menos, al que está arriba, el engreído. El que no se le puede decir nada porque se cree más que los demás. El envidioso, hermanos, también. Hay tantas cosas en nosotros que debemos de transformar y que no se las ponemos en manos del Señor. Y ¿sabe qué es peor? Que sabemos que no las debemos hacer y las seguimos haciendo. Pero Sansón, hermano, humillado completamente. Pero hermano, miren, Dios es grande en misericordia. A pesar de nuestras rebeldías, a pesar de todo, hermano, Dios es grande en misericordia. Y fíjese que los que somos padres, usted se puede enojar con su hijo y usted lo castiga. A mí me dolía castigar a mis hijos, hermano. Lloraba yo después de que le daba, porque sí le daba su par de cinchazos, pero yo después lloraba y decía, pobrecito el niño. Que me daba sentimiento, hermano, porque ellos lloraban con sentimiento, porque yo los llamaba y yo les decía, bla, bla, por esto. Y me abrazaban ellos también a mí, y yo ya lloraba con ellos. Pero que el amor de Dios así. Y después de eso, hermano, yo me ponía a jugar, yo hablaba con ellos, hacía algo, porque eso es que yo soy malo, hermano, ser humano, malo. Pero nuestro Dios que es amor, pero nuestro Dios que es grande en misericordia, que dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias, no va a tener misericordia de nosotros, hermano. Claro, acercarse, dice la palabra de Dios, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Porque errores vamos a cometer, porque nos vamos a equivocar, hermanos. Pero reconocer y decir, Señor, me he equivocado, he fallado, Señor, dame una vez más otra oportunidad. Porque Sansón ahí lo tenía, hermano, haciendo el ridículo, haciendo todo. Y resulta que el pueblo de los filisteos adoraban a un dios pagano que se llamaba Dagón. Y se reúnen todos a adorar a este dios falso, Dagón. Y se reúnen, hacen una fiesta en un palacio, hacen esto, lo otro, había vino, había mujeres, había de todo, había un relajo, hermano, así tipo el carnaval, ¿verdad? ¿Cuántos han ido al carnaval? ¿Carnaval de San Miguel? No, solo yo he ido, hermano. Siempre solo yo, hermano. No, hombre. Bueno, pero había un relajo, entonces. Ustedes se imaginan lo que había ahí, hermano. Estaba todo el relajo, entonces. Y dicen, tráiganlo. Traigan a Sansón. Presentémoslo delante de Dagón y enseñémoslo al pueblo y humillémoslo más todavía. Allí en Jueces capítulo 16 versículo 23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Pero lo sacaron ciego, hermano, ciego, humillado, totalmente humillado. Imagínese usted que toda la gente ahí burlándose de él y él ciego. Aquel hombre fuerte, hermano, aquel hombre con tanta bendición de Dios, ciego ahí, siendo humillado de lo peor. Pero entonces Sansón se acordó de Dios. Y la misericordia de Dios es grande, hermano. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, y decimos: Señor, sí, me equivoqué, pero dame una oportunidad más, Señor. Dios no es cruel, hermano. Dios tiene paciencia. Si no tuviera paciencia, hermano, ya nadie estuviera aquí de nosotros. Él es tardo para la ira, dice la palabra, hermano. Es tardo para irarse. Y a eso debemos de apelar. Entonces en el versículo 28, hermanos,
Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Resulta que lo acercan ahí, se burlan todos, ¿verdad? Y le dice a los que lo llevaban de la mano, él no veía: quiero sentir los pilares de aquí de este templo, póngame aquí. Y le agarro el pilar y encadénenme al otro pilar. Y cuando estaba ahí encadenado, que todos se burlaban de él, entonces él hace esta oración y le dice: Señor, te ruego, le dice, que te acuerdes de mí y me regrese mi fortaleza. Ahí le dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, te ruego, Señor, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, Señor. ¿Qué tal si Sansón le dice: Señor, destruyelos, ayúdame a destruirlos, pero dame una oportunidad de seguir viviendo? Pero Sansón ya estaba él que ya no quería seguir. Pero Sansón ya él quería destruir todo y vengarse por sus ojos nada más. Pero ¿qué tal si le dice: yo quiero seguir con vida? Pero la oración de Sansón, hermano, mire, llama la atención que él dice: clamó. Cuando sienta, hermano, que ya no puede más, clámele al Señor. Dice: acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Toda la fuerza, hermano, que necesitamos para seguir adelante viene de parte de Dios. Usted no, muchas veces no nos vamos a explicar cómo salimos adelante, solo por la fuerza y el poder de nuestro Dios en nosotros. Entonces dice Sansón: fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza. Y bueno, estando él ahí, hermano, ahí fue donde viene nuevamente el poder de Dios y hace fuerza y ¡boom! Se vienen esas columnas y se viene todo y queda todo ahí destruido, hermano, y ahí muere Sansón también. Pero Dios da oportunidades, hermano, y una vez más debemos de intentarlo. Dios le dio la oportunidad. Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de Sansón, y Sansón tuvo fe en Dios. Sansón creyó que lo iba a fortalecer nuevamente y que lo iba a perdonar y iba a tener misericordia de él. Tanta fue la fe de Sansón que su nombre está en el Salón de la Fama de los héroes de la fe. ¿Sabía usted que hay un Salón de la Fama, verdad? Si podemos decirlo así, de los héroes de la fe. En la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 11, ahí van nombrando todos los héroes de la fe. Abraham, Sara, Noé, hermano, ahí Sansón queda ahí registrado, hermano. A pesar de su rebeldía, a pesar de todo, hermano, Dios tuvo misericordia de él. En Hebreos capítulo 11, versículo 32, dice la palabra de Dios, hermanos. Búsquelo ahí en su Biblia. Si no trajo Biblia, créelo por fe. Si no, hermano, ahí está la pantalla, hermano, ahí está, miren. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Héroe de la fe. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Quizás te has equivocado muchas veces. Quizás le has fallado a Dios. Quizás le fallaste a Dios. Quizás te sientes de lo peor, porque un día estabas aquí adorando al Señor, porque un día estabas orándole al Señor y al siguiente día estabas haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero Dios tiene misericordia. Pídele misericordia y permite. Dios va a permitir que te acerques a Él y Él te va a fortalecer en un momento. La fortaleza, hermano, viene de Dios. Todo viene de Dios. Puede ser, hermanos, que
que te sientas de lo peor, pero Dios está ahí contigo todavía. Sansón, hermanos, fue un hombre de fe. Créale al Señor, pídale misericordia, pídale guía al Señor. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Dios transforma vidas. Y Dios tiene un propósito en tu vida. Eres un instrumento en sus manos. Y ese propósito Dios lo va a llevar a cabo. Ese propósito Dios lo está llevando a cabo. Solo déjate llevar por la mano poderosa de Dios. Dios fortalece y Dios da oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad. Dígale al Señor, Señor, una vez más, ayúdame, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Cristo, por hablarnos de Dios en esta mañana, Señor. Aprendemos, mi Señor, de la vida de Sansón. Aprendemos, mi Dios, que usted tiene propósitos para con nosotros, Señor. Aprendemos que la fortaleza, mi Dios, viene de sus manos, Señor. Que todo lo podemos lograr en ti, Señor. Si usted todavía no le ha entregado su vida, su corazón a Cristo Jesús, este es el momento para que usted entregue su corazón a Cristo Jesús y le diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma hoy. Gracias, Papito, por hablarnos en esta mañana.